Hola a todas y a todos. Vamos a arrancar con un nuevo tema. Nosotros veníamos viendo cómo se generó la vida en el planeta y cómo esa vida fue evolucionando hasta transformarse en la gran diversidad de formas de vida que podemos encontrar hoy. Ahora nos vamos a empezar a referir desde ahora hasta que termine el año a la unidad funcional y morfológica de la vida, o sea, a lo que le da forma y función a los organismos vivos, que es la célula. Ustedes ya saben, porque lo venimos viendo, que la mínima porción, la mínima unidad de vida, o sea, el ladrillo más básico de la vida son las células. Antes de la célula, nada. Después de la célula, todos los organismos vivos que nosotros podemos conocer. Los organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Los unicelulares son aquellos que están conformados por una única célula, como por ejemplo las bacterias, los protozoos. Y por otro lado tenemos organismos pluricelulares más simples o organismos pluricelulares muy complejos como cualquier animal o cualquier vegetal. Un árbol es un organismo pluricelular muy complejo y en esa categoría también entramos los seres humanos. Lo que está bueno que dejar en claro, y a mí siempre me gusta decir, es que cuando nosotros trabajamos con célula no estamos hablando solamente de los organismos humanos, no estamos hablando solamente del ser humano, sino que todas las formas de vida están compuestas por células. Y dentro de la ciencia de la biología nosotros nos vamos a referir a todas las formas de vida, no solamente a la que estudia el ser humano. Entonces, para poder entender de qué se trata una célula, tenemos que hablar de, en principio, qué es lo que define a una célula, qué es una célula y qué no lo es. Algo de esto ya habíamos hablado en videos anteriores. Lo vamos a repetir rápidamente porque ustedes ya lo saben y si no pueden ir a buscar en los videos que les mandé antes. Para que algo sea considerado un organismo vivo, para que algo sea considerado una célula, tiene que cumplir tres requisitos. El primero de ellos es que tiene que tener un límite, ¿sí? Que en la célula se va a llamar membrana. Ese límite eh, delimita, valga la redundancia, entre un exterior y un interior. Todo lo que está fuera del límite, o sea, de la membrana, no es la célula, todo lo que está dentro de la membrana es la propia célula. Entonces, primero un límite. Segundo, tiene que tener la capacidad de transformar materia en energía. Un organismo vivo tiene que poder autosustentarse, quiere decir tomar materia del medio y transformarlo en energía que le va a permitir cumplir con todas sus funciones vitales, es decir, mantenerse vivo. Entonces, primero un límite, segundo la capacidad de metabolizar o transformar materia en energía y como tercera cosa lo que tiene que tener es una molécula que le permita reproducirse, o sea, ADN, ¿sí? Entonces, límite, metabolismo y reproducción o ADN es lo que nos diferencia algo vivo de algo no vivo. Hay algunas cosas que no están vivas y que se parecen mucho, como algunos virus, pero todas aquellas estructuras que, que respetan estas tres condiciones, entonces podemos hablar de célula o de organismo vivo. Además de esto, que nos permite diferenciar algo vivo de algo no vivo, nosotros tenemos que entender o conocer algo que se conoce como teoría celular, ¿sí? Que está acá. La teoría celular es todas las investigaciones que se fueron haciendo en la ciencia, los científicos, para determinar qué era una célula. El estudio de la célula empieza justamente con el invento de un artefacto muy complejo y muy importante para la ciencia, que es el microscopio en el siglo XVII. Un señor holandés que se llamaba von Leeuwenhoek inventó el microscopio, que era algo muy rudimentario, pero a partir de la invención del microscopio, entonces los seres humanos pusimos empezar a ver cosas que no podíamos ver con el ojo así al natural. Y a partir de la invención del microscopio, un señor que se llamaba Robert Hooke, en el siglo XVII, ¿sí? Finalizando el siglo XVII, en 1600 y pico, observó una lámina de un árbol, de una partecita de un árbol que se llama alcornoque, y vio unas pequeñas celdas que él llamó justamente células, ¿sí? Porque se parecían a las celdas de los panales de las abejas. Lo que Robert Hooke vio ahí era el lugar en donde habían estado las células vegetales, ¿sí? Después vamos a ir viendo con el tiempo que las células vegetales tienen una particularidad, tienen alguna diferencia con las células animales y que están recubiertas alrededor de su membrana
por una pared celular. Lo que Hooke vio en la lámina de corcho, justamente del alcornoque, eran estas pequeñas celdas o células, como él las llamó. Y a partir de ahí, como la tecnología fue mejorando los microscopios, los científicos fueron identificando diferentes estructuras dentro de las células y cada vez, a medida que se fue mejorando y perfeccionando el microscopio, hasta llegar a lo que hoy conocemos como microscopio electrónico, pudimos ir sabiendo de qué se trataba esto de la unidad de la célula. Entonces, la teoría celular es todo lo que los científicos al principio fueron recolectando para determinar qué era una célula. Entonces, la teoría celular tiene tres postulados que lo vamos a decir rápidamente porque ustedes lo van a leer en el texto que yo les voy a acompañar en la tarea. La teoría celular dice que la célula es la unidad morfológica, ¿sí?, de la vida. Unidad morfológica, ¿qué quiere decir? La unidad funcional y morfológica de la vida. Morfológico quiere decir de forma, o sea que las células le dan forma a los organismos vivos. Pero además, todas las funciones que cumplen los organismos vivos dependen de las células que la conforman, ¿sí? Entonces, la célula es la unidad morfológica y funcional de los organismos vivos. La segunda parte de la teoría celular dice que las funciones del organismo dependen de las células que lo componen. Quiere decir que depende de cuáles son las células, o del tipo de célula, o de las funciones que pueden cumplir las células que componen un organismo, es lo que el organismo va a poder hacer, ¿sí? Entonces hay células que se especializan en determinadas cosas que poseen algunos organismos y otros no las tienen. Por eso los organismos no todos podemos cumplir las mismas funciones. De hecho, nosotros no podemos fotosintetizar como hacen las plantas, y eso tiene que ver con el tipo y la forma de las células que nos componen o que componen a las plantas. La tercera parte de la teoría celular va a decir que siempre una célula proviene de una célula anterior, ¿sí? Salvo, podríamos decir nosotros, que la primera de las células que apareció sobre el planeta, como ustedes ya saben, no provino de otra célula, sino de la acumulación de material en la Tierra primitiva, cosa que ustedes ya saben porque vimos la teoría quimiosintética o de la evolución química y celular. Entonces, una vez que tenemos los tres postulados de la teoría celular, podemos definir entonces que las células forman a los organismos vivos, le dan funciones a los organismos vivos y que las células generan otras células. Lo otro que tenemos que decir es que hay diferentes tipos de células y que las células son de muchas formas, de diferentes formas. Las formas también van a determinar las funciones que tienen, ¿sí? O sea que la forma que tenga la célula, conformando determinado órgano u organismo, también tiene que ver con las funciones que van a cumplir. Si pensamos en el ser humano, por ejemplo, las células que conforman el tejido epitelial, o sea, la piel, no son iguales ni en forma ni en función a las células que conforman el tejido muscular, por ejemplo, dentro del corazón. Entonces la forma y la función también va a determinar la forma y la función del órgano. Por otro lado, podemos decir que básicamente tenemos dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son aquellas células que no tienen núcleo. Y las células eucariotas, eu quiere decir normal, son las células que tienen un núcleo definido. ¿Por qué hay una diferencia? Las células procariotas que no tienen núcleo, su ADN, o sea, la molécula que le va a permitir reproducirse, está libre en un líquido interno dentro de la membrana que se llama citoplasma. En cambio, en las células eucariotas, la molécula de ADN está dentro de una estructura compleja que se llama núcleo y no está en contacto con el citoplasma, ¿sí? Eso tiene algunas ventajas que después iremos viendo. El tamaño de las células es muy, muy, muy pequeño. Una célula se dice que puede medir aproximadamente entre 10 y 100 micrones. Micrones es una unidad de medida. Y para entender de qué se trata un micrón, vamos a decir que si agarráramos un metro y lo dividimos en 1.000.000 de partes, ¿sí? Entonces ahí agarramos una de esas partecitas, eso es un micrón, ¿sí? O sea, es la millonésima parte de un metro. Quiere decir que las células es imposible verlas sin un instrumento como el microscopio, ¿sí? Muy bien, esto que les estoy contando ahora es una muy breve introducción a lo que van a tener que trabajar ustedes. Por último, me estaba olvidando de decirles que
El tamaño de la célula, que sea muy pequeño, es sumamente importante porque que sean muy pequeñas otorga ciertos beneficios que no tendría si la célula fuera más grande. ¿Sí? Eh, el tamaño de un organismo, por ejemplo, que un elefante sea tan grande, no depende del tamaño de las células. Quiere decir que el tamaño de las células de un elefante no es mayor que el tamaño de las células de un ratón, que es un animal mucho más pequeño, sino que lo que varía es la cantidad de células. Quiere decir que a mayor tamaño de organismo o de órgano, mayor cantidad de células y no mayor tamaño de células. Y eso es una gran ventaja porque que las células sean muy pequeñas facilita el intercambio de materia y de energía con el medio en el que la célula está. Como primer contacto con la teoría celular, vamos a dejar acá. Yo les voy a proponer una tarea que va a tener que ver con leer un texto y van a ir buscando algunas respuestas en el texto que yo les voy a pasar en la tarea. Y eso es lo que vamos a empezar haciendo. Después, a medida que vamos avanzando, vamos a ir complejizando un poquito más. No duden en preguntar cualquier duda o de comunicarme cualquier inquietud que tengan y espero que estén todas y todos muy bien. Nos vemos la próxima.